confianza en mi trabajo, entonces que deposito en ellas gran parte de mi confianza como empresario, por ejemplo. Claro, todo esto es realmente lo que puede ser el estresor y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y como decía, pues no caer en esa indefensión de decir no puedo hacer nada, es que está el COVID, sino, a ver, el COVID ha provocado unas consecuencias. Esas consecuencias son la falta de contacto si estamos teletrabajando, está provocando un ralentizar pues las ventas, todo lo que quizás estábamos a punto de emprender, pero es eso realmente con lo que nos tenemos que enfocar. Si nos enfocamos con el COVID, nos estamos enfocando en un agente externo que no depende absolutamente de nosotros. Entonces, las opciones que tenemos de poder hacer algo al respecto no van nunca a depender de nosotros y es fácil que nuestra motivación pueda bajar y nuestra implicación incluso pueda bajar, porque realmente lo que yo tengo que hacer, que puedo hacer realmente en contra de ese COVID que está afectando a todas las personas a nivel mundial, caso extraordinario, pues realmente vas a tener razón y te vas a sentir muy indefenso. Entonces, nos tenemos que centrar en esa parte de control que sí tenemos ante todas esas consecuencias de lo que está provocando. Una pregunta, Elena. Cuando hablas de escuchar y tal, ¿qué ejercicios o cómo lo hacemos para escuchar? ¿Es un tema de aislarnos de todo lo que nos viene de fuera? Entiendo por un lado, ¿no? Tanta noticia, tanta información, ¿no? Que nos acaba saturando, pero ¿qué recomiendas para hacer ese ejercicio de escucharnos y ver un poquito y tomar esa calma para pensar, analizar y luego pensar en el plan de acción? La escucha tiene muchos aspectos, pero uno de los aspectos a los que me refería cuando ponía aquí escuchar es, por un lado, lo que has dicho, de poder silenciar nuestro entorno de aquellas comunicaciones y aquellas informaciones con las que tampoco nosotros podemos hacer mucho. Es decir, está muy bien eso, ¿no? De, por ejemplo, pues una vez al día actualizarse con esas noticias, todo esto, pero vale, ya basta para saber cuáles son los protocolos, cuáles son las medidas y todo lo que es importante. Y luego, esa escucha sería, una vez yo he atendido a esa información, lo que yo hago con esa información. Eso es una escucha activa. Es tomar esa información y, de algún modo, que atraviese todos mis filtros. Cada uno tendrá los suyos. De aquí viene que la escucha va a depender de cada persona. Entonces, como cada uno tendrá su filtro, es importante aquí la comunicación entre las personas que forman parte del equipo. Porque cada uno va a tener sus filtros, cada uno va a entender y a comprender aquello que le llega según sus percepciones. Y yo creo que aquí es muy importante que se haga equipo, que haya mucha comunicación. Es decir, hacer pues revisiones semanales o quincenales. Yo diría en ese momento quizás que es como más inmediato, ¿no? Más agudo. Pues semanalmente hacer una revisión de equipo, cómo os estáis sintiendo, qué es lo que os está preocupando, interesarnos un poco por la persona cómo está, porque en realidad cómo estén las personas de nuestro equipo y es cómo va a estar el equipo y cómo esté el equipo es cómo va a presentarse ese proyecto, esa empresa, ese negocio. Vale. Sí, yo creo que es súper importante, incluso con el tema del teletrabajo, ¿no? Que al final, cuando tienes al equipo, que lo ves aquí al lado, que puedes analizar un poco más su gesto, que le ves un estado de ánimo, ¿no? A tenerlo teletrabajando, sí que hace reuniones, siempre tratando más las tareas del día a día, el trabajo que salga, pero sí que es verdad que perdemos un poco la percepción de cómo está el trabajador o quizá cómo está un cliente, porque al final hemos bajado mucha ese verle, ¿no? Digamos, de cara a cara, y eso sí que nos provoca quizá esa falta de percepción de cómo puede estar, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en que hay que cuidar más o poner algunas medidas que nos ayuden a volver a tener esa percepción más correcta de cómo está el trabajador, el cliente o el proveedor, correcto. Sí, es muy importante esa parte que has dicho, la parte no verbal, dijéramos, ¿no? De la mirada, el gesto, todo eso nos expresa un montón, nos da un montón de información. En el caso de que estemos en presencial, porque ya estamos trabajando en el sitio de trabajo, seguramente iremos pues con máscara, con gafas. Entonces, la percepción visual queda
pues en gran parte se pierde. Y si no, el hecho es que estamos teletrabajando. Entonces, la realidad es que también se nos aleja. Por eso, allí uno de los recursos que podemos tener es hacer pues, un cuestionario semanal o hacer una reunión incluso. Bueno, hay empresas que han implementado, por ejemplo, la birra virtual, ¿no? Del viernes, pues una birra virtual de 1 hora donde nos relajamos, podemos conversar, porque si no entramos en una dinámica de teletrabajo, de mandar, esos puntos son los que se tienen que hacer y la respuesta del otro es, vale, pues ya he cumplido con esos puntos y parece que todo sea muy mecanizado, muy robotizado y realmente no nos hemos de olvidar lo que decíamos al principio, que nos estamos relacionando entre personas. Y ahí va a ser clave, cuando te relaciones en personas, cuál es el estado emocional de esa persona, porque todo lo que vamos a transmitir va a ser en función de ese punto. Muy bien. Perfecto. Vale. Seguimos con el plan de acción. Hemos hablado del plan de acción. Pasamos a diapositiva, Elena. Sí. Sí, porque aquí, Edgar, el plan de acción va a depender absolutamente de cada empresa, de cada empresario, de cada sector incluso, depende de qué sectores. Y incluso si lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? De que a veces los autónomos pues no se consideran empresas, pues también un autónomo también tendrá un plan de acción u otro. Ahí ya, como entramos en casos más particulares, yo ahí ya no me dilato más. Además, como planes de acción, yo creo que vosotros desde Aencia podéis tener muchos más recursos de los que puedo tener yo. Muy bien. Entonces seguimos donde me ubico, ¿no? Estábamos dentro de ese escenario donde estamos dentro de un laberinto, que nos han dicho que estamos en un estado de alarma, que nosotros a lo mejor sí que tenemos un contacto directo con trabajadores o incluso nosotros mismos o familiares nuestros, que ahí es otra de las esferas importantes, ¿no? Los familiares de los trabajadores o de los empresarios también forman parte de la persona, esa preocupación para ellos. Entonces, bueno, podemos considerar que habrá casos donde sí habrá contacto con el COVID y la infección por el virus, pero habrá casos que no. Entonces, ¿dónde me ubico yo? No habrá un mismo trato para todos. Entonces, esta diapo considero que es muy interesante porque lo que trata son dos aspectos que son la motivación y el locus de control o el control que percibe la persona de las cosas que tiene posibilidad de hacer. Aquí voy a empezar, por ejemplo, por el cuadrante de abajo a la izquierda, ¿vale? Podríamos poner que es el ejemplo de una persona que se siente que no tiene control sobre la situación de lo que está pasando. Entonces, significa que el control lo tiene totalmente el virus, en ese caso, el COVID, es un control externo, no puede hacer nada. Y además se siente muy poco motivada porque pues emocionalmente en ese momento pues le están surgiendo otras cosas, lo que sea. Entonces, no hay una motivación y tampoco siente que tenga el control. Esa persona fácilmente, o ese empresario, o ese trabajador, o ese cliente, fácilmente se va a posicionar en ese cuadrante, el cuadrante de víctima. Cuando caemos en el cuadrante de víctimas es necesario, entonces, fijaros, ya tenemos un poco cuál sería la solución, pues enfocarnos en que la persona pueda encontrar un centro de control más interno y pueda encontrar una motivación en aquello que hace, porque si no va a caer aquí y en ese momento es muy difícil que podamos salir adelante si estamos en una posición de víctima. Va a ser muy, muy complicado. Entonces, si vamos al siguiente cuadrante, el cuadrante reactivo, el de arriba, sería una persona que siente igualmente que el control depende del COVID, pero está muy motivada para hacer algo. El ejemplo perfecto para ese tipo de persona reactiva sería la persona que el día que informan que está el COVID, que no podremos salir de casa, que va a haber confinamiento, pues que se va al supermercado y compra todo el supermercado. Eso es una reacción a algo que pasa afuera. Como yo siento que no tengo control sobre esto, hago una reacción también desmesurada. Vale. Luego, otra opción sería situarse abajo, a la derecha, con la sensación de que tengo un control interno, pero estoy poco motivado. Y allí, bueno, puede ser interesante, ahí por ejemplo, si nos encontramos en el caso de trabajar, estoy sobre todo enfocándolo en el caso de que
la persona que dirige un equipo o un empresario o un director o alguien que tenga gente a su cargo, o incluso estoy yo en mi propio cargo, como autónomo, por ejemplo, o como trabajador incluso, también puedo estar yo en mi propio cargo, en que me sitúe, por ejemplo, ahora en potencial latente. Pues sería, siento control de que tengo cosas que puedo hacer, pero siento poca motivación. Pues bueno, es un potencial latente. Ahí ya siente que tiene control interno, eso es súper interesante, y nos queda solo un poquito para que esa persona pueda hacer el cambio y pasar a alta motivación, que ya sería una persona proactiva. Que, como decías tú al principio, Edgar, es una persona pues que de algún modo provoca que los cambios ocurran, provoca que las situaciones que la van a aventajar pues se den. Y lo interesante como líder, por ejemplo, sería poder impulsar a la persona hacia ese cuadrante de arriba a la derecha, ¿vale? Creo que es importante tenerlo en cuenta para saber que hay que trabajar la motivación y la sensación de control interno para que podamos impulsar a nuestros trabajadores, a nuestro equipo, hacia la proactividad. El control, por último, el control es una sensación de control. No significa que realmente lo tengamos, pero ya solo la sensación de que tenemos el control o cierto control nos predispone a poder, a nivel conductual, a poder realizar algo para cambiar. Si no, del otro modo, el cambio es muy, muy difícil. Vale. Correcto. Bueno, entonces nos recomiendas que intentar buscar siempre en el cuadrante de arriba a la derecha la forma proactiva de actuar, ¿no? Eso sería lo ideal, aunque no siempre va a ser posible, y tenerlo en mente. Vale. ¿Tú crees que podríamos definir un poco las fases que han ido aconteciendo con el COVID? ¿Podríamos pasar del tema víctima, potencial latente, reactiva y ahora? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver con fases. Tiene mucho más que ver con las actitudes o las características, las capacidades y los recursos que la persona ya tiene de por sí. De ahí viene que el día que nos dicen que van a cerrar los comercios, no todo el mundo estaba en el supermercado, no todo el mundo estaba reactiva. Pues bueno, había gente que sí, había gente pues que realmente cerraron todo y dijo, ostras, ahora no tengo nada en la nevera. O sea, realmente yo que paso consulta con gente he visto casos tan dispares de reacción ante esos primeros días. Sí que hay una tendencia, sí que es cierto que hay una tendencia que incluso la podríamos equiparar me atrevo incluso a equipararlo a un duelo, que son las fases de un duelo, ¿no? De algún modo nosotros estamos viviendo un duelo. Estamos viviendo el duelo de soltar la vida que llevábamos antes. Estamos en duelo de soltar pues, nuestras relaciones, los abrazos, las caricias, el podernos ver, reír, salir con los amigos, quedar con un familiar y no tenernos que limitar. Bueno, son muchos los duelos que estamos pasando, entonces las emociones que pueden seguir estos días son súper respetables y ahí sí que habrá unas fases. Por ejemplo, si ahora retrocedemos en los primeros días del COVID, no sé si recuerdas, pero por las redes realmente había como una euforia, ¿no? Como, venga, estamos en casa, venga, nos ponemos todos a hacer deporte, una motivación increíble. Casi surrealista de decir, pero ¿estamos comprendiendo qué es lo que está pasando? ¿Estamos comprendiendo? Y no, realmente no estábamos comprendiendo lo que estaba pasando. Estábamos como en un shock, ¿no? Como en una negación ilusoria. Y hemos necesitado en general unos días para comprender que esto iba en serio, que nos diera rabia que eso estuviera pasando, que es la segunda fase. Luego, pues, entrarían las otras fases del duelo, ¿no? Tendríamos que pasar, pues, la negociación, tendríamos que hacer la negociación conmigo mismo de decir, bueno, escucha, a ver, he perdido esto, vale, sí, pero, oye, que la vida continúa, ¿no? ¿En qué me centro? Y bueno, y luego, pues, la depresión, que sería ese momento de decir, ostras, he intentado motivarme para esto, he ganado esa negociación, pero ahora me vengo abajo, echo de menos aquello que tenía y es súper normal que eso nos esté pasando.
como empresarios, como trabajadores, y eso es imprescindible que lo tengamos en cuenta porque no es retroceder, al contrario, es avanzar dentro de unas fases que nos van a permitir finalmente aceptar. Nos van a permitir finalmente aceptar que aquello que habíamos tenido existió, lo hemos vivido y qué bien, que no significa que no pueda volver, esa es la suerte de ese duelo, en cierta forma puede volver muchas de las cosas que no tenemos, alguna no, sobre todo si han sido pérdidas a raíz del COVID, pues evidentemente ahí el duelo es mucho más intenso. Eso también es una realidad que tenemos que tener presente. Las personas que forman parte de nuestra empresa se pueden encontrar, o de nuestro equipo, se pueden encontrar con un duelo de algún ser querido. Entonces, ahí también es importante poder acompañar a las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, y finalmente aceptar, ¿no?, ese nuevo escenario, esa nueva realidad que nos deja, que bueno, parece que estamos empezando, ¿no?, a volver a ir al trabajo. Algunas personas ya podemos ir al trabajo con máscaras, con guantes, tal, y adaptarnos de la mejor manera posible a esa nueva realidad, a crear nuevas ilusiones en ese nuevo escenario, porque pueden florecer nuevas ilusiones en ese nuevo escenario. Lo que quizás Disculpa. No, que hay que, como dices tú, hay que aceptar la situación y luego hay que intentar, pues, tener una actitud proactiva, intentar buscar esas oportunidades que pueden nacer, ¿no?, de esta crisis. O sea, absolutamente, absolutamente. Como sea. Sí, exacto. De hecho, hay gente que lo ve como una oportunidad, ¿no? Einstein ya lo decía, que las crisis son las mejores para poder hacer una evolución, un cambio, fomentar la creatividad, y realmente conozco de cerca a muchas personas, y me incluyo entre ellas, que en ese momento nuestros recursos se han puesto como en alarma, ¿no? Estado de alarma, y nosotros nos hemos activado en estado de alarma, sabiendo que es un momento de crear, de reinventar, de florecer, porque hay cosas que están muriendo. Entonces, hay que buscar ese punto. Y ese punto de motivación, eso sí que me gustaría quizás matizar un poco. No quiero que se entienda como, venga, va, tenemos que motivarnos, todo va a volver como antes. No, no todo va a volver como antes. Quizás es mejor que no vuelva como antes muchas de las cosas. Sí que es un momento de motivar a encontrar el motivo, que motivar viene de eso, ¿no?, de encontrar motivos, encontrar los motivos que realmente a ti día a día te impulsan a hacer lo que haces, como empresario, como trabajador, como padre de familia, como amigo, como todo. Encontrar ese motivo, esa motivación interna. Yo creo que ese es uno de los trabajos o uno de los retos que, por lo menos desde mi campo, más se me está presentando ahora en las consultas privadas y con empresas que puedo acompañar. Muy bien, muy bien. Podemos pasar a la siguiente, sí. No sé si hay alguna pregunta de alguien hasta ahora. Si no queréis esperar hasta el final, si me levantáis la mano, os puedo dar paso a alguien que quiera hablar, si queréis, ¿eh? Yo os tengo por ahí controlados. De momento parece que nadie levanta la mano, no hay preguntas. Pues seguimos, Elena, entonces con la diapositiva. Vale, pues siguiente. Bueno, entonces el escenario, ¿no? El escenario de ¿y ahora qué puede pasar? Pues bueno, la realidad es que pueden pasar varias cosas, no las podemos controlar, pero sí que de algún modo la salud, retomando un poco el título y mi campo, es modular, reajustar, jugar un poco con los recursos que nos van a permitir jugar en esas fases, bueno, más que fases, o esos estados por los que podemos encontrarnos. Que la realidad es que podemos potenciarnos después de esa situación como empresa, como trabajador. Podemos potenciarnos, podemos mantenernos allí donde estábamos, podemos incluso sanar si había alguna cosa que no estaba en orden en nuestra salud previa, como os decía al principio. Pues es un momento para implementar cambios, ya sea en roles, que me doy cuenta de roles internos, me doy cuenta de rutinas y de organización interna. Yo, por ejemplo, en mi caso,
era un caos el tema de base de datos y del MailChimp y de ordenar las listas. Esto lo tenía muy atrasado y me he dado cuenta ahora, por la necesidad que me he encontrado de tener que poner orden allí, ¿no? Pues en ese sentido creo que he sanado esta parte. Y eso me hace decir también que hay partes de la empresa, de nuestro sistema organizativo. No está enfermo o está saludable. Hay sectores y hay partes, quizás pues la parte económica, la trato por un lado, la parte de relación con el cliente, la parte de relación con el proveedor, la parte de equipo comunicativa, ¿no? Y buscar un poco entre todas estas si las podemos potenciar, si las mantenemos, si incluso las podemos sanar, si enferman, es decir, a partir de ahora quizás la nueva realidad no me va a permitir a mí llevar como llevaba pues el equipo, la realidad de mi empresa, o incluso el peor de los casos sería dejar morir, porque como vemos aquí a la izquierda, en el círculo este que os decía yo al principio, hay la muerte prematura y ese es un estado también que se contempla en el continuum de la salud, que va desde el estado óptimo hasta la muerte prematura, que sería la enfermedad, ¿no? Entonces sería realmente el contrario de la salud óptima. Pues bueno, hay que valorar todo ese continuum y quizás también será necesario, y creo incluso saludable, saber cuándo soltar. Creo que es saludable saber cuándo dejar morir, soltar algo que quizás para intentar mantener estoy perdiendo el foco y el origen de aquello que yo quería. Quizás a muchos esto les va a incomodar y lo comprendo, porque no nos gusta perder, nos gusta tener el control y la capacidad de poder siempre luchar, es cierto. Pero del mismo modo es cierto que a raíz de trabajar y detrás de conseguir algo, si eso no tiene un timing y no tiene unos pasos que yo puedo calibrar, que estoy yendo hacia lo saludable, me puedo quedar enganchado en la expectativa que yo tuve un día y en esa expectativa seguir luchando y luchando y luchando y morir yo al intentar resucitar esa empresa, por ejemplo. No sé si eso se comprende, Edgar, no sé qué opinas al respecto, porque sé que... Y creo que o sea, hay un paralelismo total, ¿no?, entre persona, que me puede pasar a nivel nuestro de relaciones, a nivel personal, amigos, y con el tema de empresa, ¿no? Y también quiero remarcar mucho que cuando decimos dejar morir o dejar o soltar, tampoco se refiere quizá a dejar morir, como tú decías, toda la empresa o todo el negocio. Puede ser unas partes de ellos. Por ejemplo, no sé, pensando un poco, ¿no? Imagínate que yo tengo 3 locales y todo lo hago desde un local que tengo, pero me estoy dando cuenta con una crisis que puedo empezar a teletrabajar y tengo la gente situada por ahí, me alquilo un coworking, entonces digo, ostras, quizás es el momento de decir, oye, me quito de encima 3 alquileres, 3 locales, puedo trabajar de otra forma y tengo suelto esa parte de gasto. Quizá me voy un poco al tema económico porque al final, por tema profesional, ¿no? Pero quizá podemos ver qué aspectos o qué facetas de la empresa o del negocio quizá no son rentables, quizá con la crisis nos hemos dado cuenta que realmente no nos funcionan y es momento ahora de decir, oye, este aspecto me lo cargo y voy a potenciar otras cosas. Quizá puedo potenciar el teletrabajo, puedo luego potenciar el tema de web, puedo hacer automatizaciones en mi web que me permita abarcar más ingresos y de alguna forma automatizar todos los procesos. Entonces, quiero que también quede claro, como bien has dicho, ¿no? Que no significa que haya que dejar morir toda la empresa. Sí, a ver, hay casos que está claro que si venían tocados de antes, hay patologías previas que sí que pueden llevarnos con esta crisis a acabar de matarnos. Está claro que muchas veces es mejor no endeudarse más y que no podemos salir para adelante, ¿no? Pero en otros casos sí que hay que hacer un análisis correcto de la empresa, ver temas de financiación, tesorería a largo plazo, 12 meses, pero ver también quizá me puede darte una actividad distinta, estoy probando esto y puede ir mejor. Entonces, estoy de acuerdo contigo, sobre todo en el aspecto de parcelar, ¿no? De buscar qué aspecto de mi empresa, de mi negocio, sí puede tirar para adelante y qué otros tengo que dejarlos, porque quizás es un lastre para mí demasiado fuerte o que me impide avanzar en otros sitios, ¿no? Sí,
Sí, gracias por tu matiz, porque tú le pones las palabras que tocan en ese momento, pero eso me refiero a parcelar, suerte que lo había dicho hacía un momento, lo de parcelar, ¿no? Porque realmente es así, es no identificarse en todo, en los polos, ¿no? Es darse cuenta de que hay unos grises y que en los diferentes aspectos hay todos esos matices. Entonces, yo recomiendo hacer como un esquema, como un mapa, como decía al principio, de todas las facetas que son importantes y dentro de esas facetas, de algún modo, valorar incluso con colores, si alguien tiene ese punto creativo de pintar con colores, que a mí me funciona particularmente bien, de darme cuenta que en qué zonas de mi proyecto tengo que poner más atención, tengo que sanar, qué aspectos pues tengo que buscar más recursos porque está enfermando, ¿no? Entonces es eso, es buscar recursos en las parcelas donde veo que estoy enfermando y potenciar todo lo que pueda. Muy bien. Vale. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, ante todo, yo creo que lo más importante es priorizar y la prioridad es la seguridad y la confianza que podemos ofrecernos a nosotros mismos, a nuestro equipo, a nuestros trabajadores y a los clientes. Si el cliente y el trabajador no se siente con confianza en el puesto de trabajo, cuando acude a nosotros, difícilmente van a cumplir los trabajadores o acercarse los clientes. Supongo que esto ya queda más que claro, entonces eso sí que sería la prioridad. Luego, pues comprender. Comprender, sobre todo, me refiero a comprender las necesidades, cómo han cambiado. Va relacionado con la escucha que decíamos al principio. Entonces, es comprender pues, que las necesidades de mi cliente quizás ahora han cambiado. Entonces, yo tendré que reformular un poco qué es lo que yo ofrezco, porque las necesidades han cambiado. O quizás reformular la forma en que trabajan mis trabajadores porque he comprendido que sus necesidades también han cambiado. Entonces, eso quizás pasa por readaptar, que sería el siguiente punto, readaptar el espacio, readaptar los horarios, bueno, toda esa readaptación. Luego, otra cosa que podemos hacer ahora mismo es transmitir. Transmitir me refiero a transmitir valores y transmitir qué es lo que somos, qué es lo que ofrecemos. Hay gente que no nos conoce, hay gente que quizás necesita de aquello que les podemos aportar. Entonces, es imprescindible que pueda llegar ese mensaje. Y, insisto, transmitir sobre todo, más que productos, transmitir sobre todo el valor que hay detrás de nuestra marca o de nuestro producto. Eso sería importante. En ese aspecto yo quería hacer un matiz en el transmitir porque actualmente me encuentro personalmente en mi sector que se transmite mucho online, en directo, pues por ejemplo clases en directo de cuidado físico, ¿no? Por ejemplo, pues clases de yoga, de pilates, también mucha gente pues lo ha solicitado, ¿no? Para poder hacer en casa. Entonces, transmitirnos, darnos a conocer desde ese punto donde ofrecemos cualquier cosa de las que podemos aportar de manera gratuita, hay que ir con cierto cuidado, porque esto nos va a beneficiar para darnos a conocer, pero al mismo tiempo está quitándole valor a nuestro sector, está quitándole valor a todo aquello que forma parte de lo que hemos trabajado. Durante años hemos estado quizás pues invirtiendo nosotros y mucha gente ha comprado, entonces ahora es como tiene un valor cero. Cuidado un poco con ese aspecto, que pasa en mi sector y pasa en muchos sectores. Y cuidado que también se comprende, también se entiende, porque estamos todos bajo esa incertidumbre y bajo ese miedo que nos lleva a hacer cosas, ¿no? El miedo ya decíamos que nos puede paralizar o que de algún modo también nos puede motivar a hacer. Entonces, nos puede motivar a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer de una forma totalmente desmesurada que quizás no nos hemos planteado ese hecho. Y creo que, bueno, también es importante dejarlo en valor, ¿no? Porque nuestros servicios pues siguen teniendo un valor.
quizás pues a un precio más adaptado en ese momento, ofrecer la ayuda que sea necesario, que nos sienta bien, pero tener un poco ese punto de decir, bueno, hasta qué punto ofrezco todo lo que ofrezco de manera gratuita. Creo que era importante transmitirlo porque hay un... Y creo Disculpa. que quizás sí que cuando iniciamos cosas nuevas y tal, o como dices, en tu sector, en otros, ¿no? Que hay mucha más publicidad, se hacen vídeos, yo qué sé, o clases online, sí que quizás inicialmente se pueden hacer como de forma gratuita, pero creo también y recomiendo a todo el mundo que al final son sus horas, son sus servicios, es su conocimiento, que al final hay que hacerse valer y el precio es el que tiene que ser y al final estamos aquí para salir para adelante precisamente con eso, ¿no? Entonces es Yo creo importante. que... Disculpa, Edgar, perdona. No, por favor. No, que yo creo que todos estamos aportando todo lo que podemos en ese sentido a adaptarnos a la nueva situación. Entonces, por ejemplo, tú y yo estamos hoy aquí, ¿no? Adaptándonos a esa nueva situación, dando herramientas que puedan llegar y que puedan ayudar. Pero, bueno, espero que no sea tu caso, si no, quizás me equivoco, pero supongo que ahora que vienen las rentas no vas a hacer rentas gratis, ¿no? No, al final no, porque al final nos dedicamos a ello y estamos transmitiendo un conocimiento y es nuestra herramienta, es el capital intelectual el que aportamos, entonces hay que hacerlo de esta forma, ¿no? Correcto, ahí me refiero. Que, por ejemplo, no sé, yo ahora hablo desde mi punto de vista, ¿no? Pero todo el tema de los webinars, los talleres, al final es una inversión de tiempo que nosotros estamos encantados de poder hacerlo, de poder regalarlo a todos, a ti, a todos los que estén escuchándonos y hacer los vídeos y mandarlos, porque creo que es una forma buena de llegar a mucha gente, intentar aportar soluciones, herramientas y creo, yo me refería más al tema este, ¿no? Esto sí que podemos hacerlo, esto es una oportunidad también para nosotros hacerlo como oportunidad para darnos a conocer, por imagen, por ayudar a más a la gente, que es un poquito de por qué lo hacemos, ¿no? El tema de decir, porque ahora al principio, ¿no? En mi trabajo, en mi despacho, al final hemos empezado de una forma reactiva a nivel de todo lo que salía, buscar ayuda, subvenciones, ayudar, pero ahora vamos a intentar aportaros algo de forma proactiva, ¿no? A nivel de decir, oye, vamos a ayudaros desde nuestra humildad, desde lo que sabemos, a llevaros ideas que os puedan ayudar al tema del negocio vuestro, a reinventaros y de alguna forma buscar otras vías, ¿no? Sí, absolutamente. Yo, de hecho, lo que veo, Edgar, con esto que estás haciendo como clienta también es el hecho de que aportas un valor a los clientes bueno, que se agradece, ¿no? Que yo creo que ahí transmites cuál de los valores también hay detrás de Aemtia, ¿no? Exacto. Al final es un poco no sé, acompañar a la gente, en su negocio, a los trabajadores que hace falta, a todo el mundo, ¿no? Que pueda ayudar de alguna forma. Y creo que entre todos y todos los que nos escuchan o personas que nos pueden escuchar, creo que tienen esa empatía, creo que es el momento de hacerlo, ¿no? Ahora más que nunca, ¿no? Vale. Bueno, para terminar... A ver si hay preguntas, si alguien quiere hablar o algo. De momento nadie me levanta la mano. Ya sabéis, ¿eh? Si que alguien quiere entrar en directo o preguntar a Elena o cualquier cosa, voy a hacerlo ahora, levantarlo la mano, o si no, haremos ronda de preguntas al final, ¿vale? Parece que no hay nadie, entonces te paso el mando, Elena, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, para terminar esa diapositiva... Uy, perdón, vale. que me he quedado. No, bueno, era el ejecutar, el no preocuparse y mantenerse ahí con la preocupación. Las cosas que tenemos que hacer ahora es momento de ejecutarlas para poder reconstruir. Y ya está. Ya no me dilato más en esa diapo. Perfecto. ¿Y qué más podemos hacer? Pues bueno, del mismo modo que la otra diapo era una diapo como muy comportamental de qué cosas puedo hacer, esta es un poco más a nivel emocional, ¿no? Es un poco más qué más puedo hacer de manera actitudinal. Porque no es lo mismo las actitudes que pongo al hacer las cosas que hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, parte de las actitudes que puedo poner a la hora de hacer todas esas cosas que hemos visto en la diapo anterior, pues es escuchar, empatizar con clientes, trabajadores, cultivar. Cultivar es una de las palabras que considero que ahora es top, ¿no? Cultivar.
Cultivar, tener paciencia, amar lo que estemos haciendo para reconectar con ese día a día, porque si no el día a día va a ser infernal, pasar los días entre máscaras, guantes, sin poder tocarnos, abrazarnos, ni vernos la sonrisa va a ser difícil. Entonces hay que reconectar con ese motivo que decíamos al principio de cada día encontrar un pequeño motivo del por qué hago lo que hago, que eso es una de las cosas que es importante que se puedan trabajar, que se trabajan y que quizás hay menos recursos a nivel general, ¿no? Y eso es un trabajo interno que tiene que hacer la persona y la empresa puede hacer también formándose en aspectos psicoemocionales. Vale, luego sanar, también podemos sostener al equipo, sostener el proyecto, aportar valor, aportar colaboración, cooperación, incluso con otros compañeros de profesión o incluso con compañeros que no se dedican a lo mismo que nosotros, pero que podemos, pues eso, cooperar, que de alguna forma eso también sostiene todo aquello que hacemos y le suma valor. Entonces, potenciamos esa salud. Promover valores, sigo con los valores porque, bueno, hemos visto también con toda esta situación cómo el planeta, ¿no? Cómo el planeta ha respirado gracias a que nosotros nos hemos encerrado. Entonces, promover la sostenibilidad. Toda empresa creo que ahora en ese momento vaya a potenciar ese aspecto, también es una de las medidas que puede ayudar a que una persona, por ejemplo, pueda acercarse más hacia nuestro negocio. El motivo es obvio, estamos todos con mucha más conciencia, por suerte, ¿no? de cómo está el planeta, de la necesidad que hay de promover ese cuidado de la Tierra. Entonces, pues promover esos aspectos también pueden ser dinámicas que podemos fomentar en nuestro trabajo. Por ejemplo, una cosa tan sencilla, ahora me viene a la cabeza lo que hicimos pues, en una de las empresas donde trabajo, que fue cambiar los vasos, ¿no? Utilizábamos los vasos de agua de plástico típicos, pues ahora son biodegradables, ¿no? Pequeñas cosas que pueden, pues mira, potenciar también el que una persona de fuera pueda conectar un poquito más con nosotros, porque todos sabemos que no compramos solo por el precio de que tiene un producto o un servicio. En general, y ahora más que nunca, desde la conciencia compramos en función de esa parte económica, pero también de cómo conectamos a nivel de valores con aquello que nos están transmitiendo. Entonces, creo que es un momento para revalorar qué valores son los que yo estoy ofreciendo y cuidando, cultivando, una vez más, desde aquello que hago diariamente. Perfecto, gracias. Yo creo que más que nunca hay que estar ahora en todos los sitios a nivel de, sobre todo lo que dices tú, ¿no? De tener esos valores, cómo han cambiado y sobre todo también que todo el mundo en su negocio, clientes potenciales, todo el mundo vea realmente esos valores, ¿no? Que queremos imprimir a nuestro negocio. Pasamos a la diapositiva, Elena. Sí. Vale, es la misma que antes, simplemente que, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Bueno, pues aunque sea desde el miedo y la incertidumbre, que eso es obvio que todos estamos en ello, todos, nuestra escena es una escena de incertidumbre y miedo, aunque esté el miedo, motivarnos y saber que el miedo, una de las cosas que también nos puede provocar es paralizarnos. Entonces, bueno, pues tomar conciencia, parar, escuchar, como decíamos al principio, en dónde me estoy encontrando, en un momento de parálisis, en un momento de motivación y arranque, y procurar ir a conectar con esos motivos diarios pequeños que nos pueden mantener motivados, ya no hacia un gran propósito quizás, en ese momento que vemos que no hay tanto control en nuestro entorno, pero sí en pequeñas cositas. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, bueno, ahí el resumen, ¿no? Que es básicamente, como os decía antes, cultivar o cuidar.
Vengo del ámbito de la salud. En la salud todos lo sabemos, si queremos tener una salud fuerte, pues hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que descansar, hay que permitir al cuerpo que se regenere, etcétera. Un montón de acciones que no están tan lejos de lo que podemos hacer desde una empresa, como un trabajador, como un líder, que es movilizar. Ya no hablo de ejercicio físico, simplemente hablo de movilizar, nutrir, tampoco hablo de comer bien, hablo de nutrir, hay muchos aspectos que nutrir. Descansar significa que no el equipo, porque esté teletrabajando en casa, pueden estar disponibles para el trabajo 24 horas sobre 24, porque no hay que descansar para rendir, para regenerar. Quizás hay que suplementar, y cuando me refiero a que suplementar no me refiero de cápsulas que me pueda tomar de vitaminas, sino me refiero quizás a un curso de gestión emocional, a un curso de reciclaje de aquello a lo que me dedico. Eso es suplementar, ¿vale? Añadir un poquito de nutrición a aquello que hago. Pacientar significa permitir que hayan que los tempos vayan a su tempo. Eso también hay que cultivarlo. Ahí una de las estrategias que funcionan pues es el mindfulness, la meditación, cualquier estrategia de relajación que te permita no estar continuamente desde la mente buscando resultados, porque los resultados quizás en ese momento no van a ser tan inmediato como quizás en nuestro contexto anterior estábamos acostumbrados a tener algo que era más de acción-resultado. Es un momento donde quizás es acción, 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 paciencia y ya llegará el resultado. Por eso hablaba del cultivar. Yo creo que es importante tener muy en cuenta de que no podemos obtener una recompensa inmediata en ese momento, que habrá que ser paciente, y por eso es importante conectar el día a día, no con grandes retos que ya vendrán al final, sino saber muy bien cada día qué es lo que tengo que hacer, cumplir con ello y de alguna forma agradecerme a mí mismo, a mí misma y al equipo que se haya cumplido ese pequeño reto. Ir de poco a poco. Vale. Antes te interrumpo, Elena. Yo a veces me pasa un poco, no hablo un poco por mí, solamente algún oyente se siente identificado o quizá, pues bueno, luego nos preguntarán, ¿no? Pero a veces yo me encuentro en el día a día, pues que te levantas, estás preocupado por esto, te sale un BOE de 60 páginas que tienes que leerte en 2 horas, resumir, interpretar la norma, aplicarlo, ejecutarlo. Entonces, en el día a día es como, en mi caso, por ejemplo, me cuesta mucho tomarme ese descanso, ¿no? O quizá me voy demasiado todo el tema de preocupaciones del día a día y no acabo de ver como el tema más de salud, más de quizá de pararme y no consigo hacerlo eso, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones me podrías dar a mí o cualquier otra persona que quizás se pueda encontrar un poco con esto, ¿no? O porque esa tecla que hay que tocar para decir, oye, que tienes que cuidarte, ¿no? Que tienes que hacer esto o que tienes que hacer lo otro para buscar eso, ¿no? Y a veces me cuesta ser consciente de ello. Entonces, ¿qué nos podrías un poco aportar o qué hay que preguntarse un poco el por qué tengo que parar a veces, ¿no? Y buscar ese descanso, aceptar las cosas y luego y más poco a poco, ¿no? Ese es el gran reto, ¿no? Lo que estás comentando es el gran reto. Y me refiero al gran reto porque realmente es ir en contra de lo que estamos programados. Por un lado estamos programados a nivel mental para solucionar problemas y para reaccionar para sobrevivir, ¿no? Entonces, estamos en un momento que el estrés no es un estrés solamente psicológico, es que es real también. Entonces, en ese momento concreto que estamos viviendo, quizás habláramos hace 3 meses, no te diría lo mismo. Y ya luego quizás es una variable más personal. Pero en ese momento es natural que eso nos ocurra. Nuestra mente está hiperactiva, muchas personas tienen insomnio, lo que nos está pasando es que estamos constantemente queriendo buscar soluciones, ¿no?, a la situación, y eso seguramente se pueda mantener en el tiempo. Entonces, es importante recursos para frenar esto. Otro aspecto también importante para comprender lo que nos está pasando es que nuestra cultura también nos ha inculcado que estar descansando, ¿no?, pues que estás perdiendo el tiempo. Entonces, ese es un añadido a ese, venga, más.
Una es comprender eso y dos, tener disciplina y compromiso con uno mismo de decir, bueno, pues me comprometo por amor a mi persona, por amor a lo que hago, a cumplir ese horario y hacerme un horario, y sobre todo ahora que estamos teletrabajando desde casa muchas personas, a intentar mantener un poco las rutinas de aquello que llevábamos antes, aunque sea en casa. Es decir, si yo a media mañana me tomaba un té o un café con un compañero y tal, pues, ostras, que no me lleguen las 2 y diga, ostras, me ha pasado toda la mañana, estoy sentado en la silla, casi no he ido al baño ni a tomar un vaso de agua. No, pues intentar marcarse un poco las rutinas de lo que hacíamos en nuestro día a día. Eso es importante. Y priorizar aquel día cuáles son las tasks que tengo que hacer. Es decir, por la mañana yo tengo la agenda y me pongo lo que es imprescindible, una, para la empresa y dos, para mí. ¿Vale? Yo creo que eso es importante. Ponerme lo que es imprescindible hoy para mi empresa o para mis trabajadores o yo como trabajador en la empresa donde trabajo y por otro lado yo para mí y mi familia o yo o con quien comparta. Intentaré hacerlo, Elena, intentaré. Bueno, seguimos diapositivas. Esta creo que no estaba. Esta ya pasó, vale. Vale, y esta es muy gráfica, ¿no? Pues el péndulo es un poco lo que decía, ¿no? Que es un momento de acción, 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 en el sentido de que vamos a hacer, a implementar, a crear, a impulsar. Ese es el momento, o sea, ahora estamos haciendo de motor de coger esa bola, de tirarla para atrás, para soltarla y que dentro de, pues no sabemos, pero confiemos en que eso va a dar un resultado. Quiero matizar que no es un confiar de confío en que la vida ya me devolverá. No, es un confío en que lo que estoy haciendo, que lo que estoy cultivando me va a dar un fruto. Es decir, yo estoy haciendo algo para poder confiar, si no, no tiene sentido. Vale. Y bueno, esta es la última diapo ya, que simplemente es transmitir ese mensaje de amar y conectar con lo que hacemos día a día, porque si no amamos y conectamos con lo que hacemos día a día, no va a poderse restablecer el equilibrio en la nueva realidad. Es decir, que quizás hay personas, lo estoy viendo en muchos casos de los que trato, personas que están intentando ubicarse en el pasado, en recuperar aquello. Y estamos hablando de que quizás lo que está pasando es que ocurre una nueva realidad. Entonces hay que amar y conectar el momento presente para poderse proyectar en cuáles son los próximos pasos y que esa nueva realidad pueda ocurrir. Perfecto. Bueno, creo que acabamos con esta última diapositiva. Perfecto. Darte muchas gracias por tu taller. Creo que a la gente le ha gustado mucho. Me están llegando un muy buen feedback. Os abrimos ahora, os comentaba por el chat, si quiere alguien preguntar alguna cosa, os podemos dar paso por el micro o queréis preguntar por el chat y yo se lo traslado a Elena o como queráis. ¿Vale? En principio daríamos el taller por acabado aquí, pero si queréis preguntar alguna cosa, estamos a vuestra disposición. Esperamos un poquito, a ver si hay preguntas. Bien. Creo que... Una de las cosas, Edgar, que me viene en mente también que podemos hacer ya no solo como empresarios o trabajadores, sino incluso como clientes, ¿no? Que todos somos clientes, es también potenciar o fomentar la compra de proximidad, ¿no? La compra del comercio de proximidad, personas que están invirtiendo con unos valores afines a los nuestros. Pues yo creo que la nueva era es una nueva era un poco más en ese sentido humanizada y que nos conecta desde la conciencia un poquito más. Yo creo que es súper importante ahora. Y tanto a nivel de no solo comercio al detalle, de servicios, de restaurantes, restauración, hoteles, creo que hay que potenciar muchísimo a nivel local, aparte también porque no podemos salir muy lejos, como bien dice, pero creo que es un momento también para poner en valor todo este comercio que tenemos aquí en la zona nuestro y también darle un empujón. No veo preguntas.
Marta tiene la mano levantada, Marta, pero le ha activado el micro y quizá la tiene levantada, pero no nos comenta nada. Marta. Un segundo, Elena, a ver si... Hola, Marta. Ahora, no sé si se me oye. Hola, Marta, ¿qué tal? No, bien, no sé si se me oye. Se escucha perfectamente, sí. Ah, sí, vale. Bueno, más que nada felicitaros, agradeceros esta iniciativa porque aporta mucho valor a todos los que ahora vivimos en este momento por la situación. Sí que yo, más que nada, ha sido una oportunidad para mí. Es más, pienso que esto nos va a aportar muchísimo valor a todos y nada, solo era para agradeceros este taller y que saco muy buenas conclusiones para enfocarlo sobre todo al cliente final, que es el que más me preocupa, porque a nivel personal no me preocupa, pero a nivel del cliente quizás es lo que más debemos aportar más valor aquí. Marta, Nada, ¿te puedo gracias. preguntar qué tipo de negocio tienes, en qué sector estás? ¿Nos puedes contar un poco? Pues sí, mira, yo tengo un negocio de estética ya hace 15 años y claro, en mi caso es muy físico. Es muy físico el negocio, pero no me asusta nada porque yo creo que tenemos muchísimas herramientas para aplicarlas en muchos sentidos, desde que seamos más presenciales a nivel de redes, de WhatsApp, Facebook. Todas estas herramientas las tenemos igualmente, nos tenemos que reinventar y sobre todo tranquilizar a nuestro público final, porque al final yo pienso que va a venir igual. Pero Sí. depende del valor que nosotros le demos a nuestro cliente y sobre todo cómo enfoquemos esta situación, que yo creo que hay que ser proactivo 100%. Una pregunta, ¿tú has potenciado desde, como estética, entiendo que te viste obligada a cerrar tu negocio cuando empezó todo esta alarma, entiendo, y has visto que has potenciado algunos sectores o facetas que no tenías tan potenciadas? Cuéntanos un Sí, poco qué es lo que pasa. bueno, yo sobre todo me ha servido muchísimo para revisar todo el material que tengo, pues llevarlo a plataforma virtual, que esto hoy en día yo creo que es un futuro inmediato. Aunque tengamos un negocio físico, yo pienso que tenemos que estar muy presentes ahora más que nunca en redes sociales y dar mucho contenido y valor allí. No gratis, evidentemente, pero sí que al principio hay que aportar muchísimo valor a las personas para crear esa confianza que necesita ahora mismo la gente. Correcto. En mi caso, ya te digo, ha sido una oportunidad muy grande y este tipo de talleres sirven muchísimo para que la gente se vuelva a enfocar más, a ayudar a las personas y a servir, porque al fin y al cabo todos somos personas y debemos conectar entre sí, pero de diferente manera. Correcto. Un poco a colación de lo que dices, también aprovecho para deciros que este jueves hay otro taller donde trataremos todo el tema de automatizaciones digitales en nuestras webs o herramientas de segmentación de bases de datos, o como por ejemplo cualquier cosa que te pueda entrar, algún lead, algún input de venta que te pueda entrar por tu web, cómo puedes automatizarlo para que ese cliente que te pueda entrar tenga un momento, quizá pues una pasarela de pago, cómo segmentar ese cliente, cómo puedo luego mandar correos o de interés, Entonces, creo que puede interesar también el taller del jueves, Marta, por si quieres asistir ya lo sabes, ¿vale? Me apunto, gracias. Gracias por tus palabras y creo que estás en el camino de salir y pronto porque creo que lo estás haciendo muy bien, ¿vale? Gracias, Marta. Gracias, Elena, también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas por el chat. De momento no veo a nadie más a mano levantada. Marta, un segundo, que doy paso a Francesc. Si nos escucha. Te estoy activando el micro, Francesc. No sé si nos escuchas o lo tienes tú apagado. Hay un micro ahí en rojo, tenías que ponerlo en verde. Yo te he dado, a ver, ahora. Francesc. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Hola, Francesc. Buenas tardes. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y bueno, quisiera felicitaros por este taller. Como ha dicho Marta, sirve bastante. Y más a aquellos que estamos de alguna manera como perdidos, desubicados o con agujeros por tapar,
Y bueno, felicidades porque este taller por lo menos sirve para tapar un pequeño agujero que es ¿qué hago? ¿No? Pues habéis dicho bastante en este taller para poder tener ideas y confeccionar nuevas estrategias y bueno, nuevos pensamientos para poder salir adelante. Gracias, Francesc. Esto. ¿En qué Gracias estás a vosotros. ¿Tú tienes negocio y te has visto también una época un poquito dura a nivel de crisis, también te ha afectado? Sí, sí, bueno, de hecho, a finales de marzo se me canceló todos los trabajos que teníamos para hacer en diferentes colegios, hoteles y restaurantes. Y no solamente se nos canceló ya a finales de marzo, sino que para lo que era la previsión de abril. Entonces, desde finales de marzo que no estamos trabajando. Bueno, la empresa está actualmente abierta, pero no activa, es decir, no tengo trabajadores y el desarrollo que ahora mismo se está efectuando es abriendo nuevas parcelas, claro, porque decíamos, como habéis dicho. O sea, yo lo conozco y sé que ha pasado. Yo lo conocí hace 2 meses y debió súper cabizbajo a nivel de súper desanimado, de cerrar la empresa, de todo. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que hablo, si me permite, Francesc, de hace unos 15 días hacia aquí te he visto con un cambio y sé que va a ser todo igual. Seguramente tendrás tus comidas de cabeza como todo el mundo, pero sí he visto un cambio a nivel de actitud, de buscar otras vías de negocio, de cierto positivismo, ¿no? Un poquito lo que decíamos antes, que hemos pasado de un cuadrante totalmente de depresión, deprimido, a decir, oye, esto lo agarro por los cuernos y hay que salir de aquí y tengo que buscarlo. Exacto, exacto. Bueno, yo de aquí he sacado la frase esta de que hemos caído, pero no nos hemos derrotado, o sea, no eliminados. Y en este tema de las parcelas sí que me ha servido porque he ido anotando dentro de un cuadro que es la empresa, pues diferentes cuadritos y he ido llenándolo con posibilidades o cosas que puedo hacer. Muy bien. Entonces, claro, es hacer un nuevo enfoque de, o sea, tienes un metro cuadrado, pues haces 20 centímetros cuadrados con lo que hacías antes, pero hay otros 20 centímetros cuadrados que tienes que hacer otra cosa, es decir, cambiar sumar actividad. Exacto. Quizá lo que se tiene que dejar ir y hay que ir a potenciar otros cuadrantes, como bien dices, que quizá te pueden traer otra vía de ingreso. Muy bien, Francesc. Pues gracias por asistir y nos alegramos que te hayas ido. A vosotros. ¿Vale? Gracias a vosotros. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. En la última diapositiva podéis tener, creo que no, ¿eh? A ver, si hay más. Voy a revisar. Francesc ya ha hablado. Por el chat no creo que haya nada. Yo no lo veo por lo menos. Entonces, nada, daros las gracias. En la última diapositiva os dejamos aquí los correos, tanto mío como de Elena, tanto el mío como el de Elena. Entonces, cualquier duda que tengáis, os podéis dirigir a estos correos, contactar con Elena, conmigo. Y nada, esperamos que os sea útil. Recordaros que la semana que viene hacemos más talleres. El siguiente es este jueves, que hablamos del tema de automatización digital con Gisela Bravo, que es especialista en temas de MailChimp, de automatizaciones, de pasarelas de pago, de cómo optimizar nuestra productividad, sobre todo a nivel web y de marketing, para atraer más ingresos a nuestro negocio y con el mínimo esfuerzo, ¿vale? Luego iremos entrando en otros talleres, quizá más en materia económica, financiera, planes de pensiones, e-commerce, y bueno, ya tenéis un poquito la información. Y nada, deciros que lo que estáis ya registrados, recibiréis el vídeo del taller y aparte también la información de cada seminario para poderos unir a las 7 de la tarde los días que hemos previsto. Elena. Bueno, Edgar, súper interesante lo que dices. Yo me voy a apuntar. Colaborar contigo siempre es bueno, es positivo y gracias por tu conocimiento, lo que nos has aportado, creo es mucho y gracias por estar ahí. ¿Vale? Muchas gracias. Me sumo al resto de talleres, que yo también me sumo a las plataformas online a partir de ahora. O sea que muchas gracias por todo lo que aportas, Edgar. Gracias a los asistentes. Hasta luego.
Adiós y gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Hasta otra.